Hoy festejamos las Pascuas. Y yo digo, las Pascuas es mucho más que el huevito de chocolate, es mucho más que la rosca. Esta mañana fuimos a una congregación y el saludo entre hermanos era Felices Pascuas. Y es mucho más. Entonces, como solemos decir, abuelo de pájaro, pero quiero hacer un recorrido acerca de qué son las Pascuas. Y en un momento dado, Dios mismo dice, hagan fiesta por esta Pascua. ¿Y fiesta por qué? Por lo que Él había hecho. ¿Y qué es lo que hizo? Y estaba pensando que cuando tuvo ese diálogo con Jesús, este hombre, y se me borró el nombre, el que se lavó las manos, Pilatos, y le dice, ¿cuál es la verdad? Estaba confundido. Y digo, ¿cuántos hoy día están confundidos y se dejan llevar por la corriente de este mundo? La Pascua es el huevito, es la rosca, es desearte felices Pascuas. Pero Entonces, brevemente quiero hacer una reseña del significado de la Pascua, que está íntimamente ligado con lo que hoy vamos a recordar, que es la Cena del Señor. Y me tengo que remontar para eso a los primeros tiempos en la relación de Dios con Abraham. Dice que este hombre, Abraham, era un hombre que tenía una fe extraordinaria en Dios. Y Dios, que conoce, lo llama y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Tendrás descendencia y tan numerosa será como las estrellas del cielo. Y era un hombre mayor ya, como de 100 años, y su esposa por ahí. Y Dios le hace esa promesa. Pero le dice, tendrás descendencia, pero tan numerosa como las estrellas del cielo. Y también tenés que saber, Abraham, que tu descendencia vivirá como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. ¿Cómo le diríamos a esto? Futurología, ¿cómo es? ¿Dije bien? Pero ya le estaban anticipando todo. Él era un hombre que solamente era temeroso de Dios, le amaba a Él y no vio más nada. Pero el Señor le dice, voy a hacer de vos una nación grande, pero también van a padecer, van a ser esclavos. Pero yo, dice, voy a castigar a la nación que los esclavizará. Y luego tus descendientes saldrán en libertad con grandes riquezas. Puesto en marcha el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, le dice Dios,
voy a confirmar mi pacto contigo. Multiplicaré tu descendencia en gran manera. Y este es el pacto que haré contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Y ya no te llamarás más Abraham. Es Abraham sin H, que significa Padre enaltecido. Ahora te vas a llamar Abraham con H, que significa Padre de muchos. Como no hay nada imposible para Dios, aún ante la incredulidad de Sara, la esposa de Abraham, que se ríe, escucha esa promesa y se ríe. No, si yo ya soy vieja, e igual mi esposo, ¿cómo vamos a tener hijo? Mas 2 ángeles se le aparecieron y le dicen, de aquí a 1 año vas a tener hijo. Se va a llamar Isaac, que quiere decir el que se ríe, porque se rió Sara. No podía creer que algo así le aconteciese. Y para acortar la historia, nace Isaac. A Isaac le nace Jacob, que es el continuador de esa promesa de Dios. Se sigue multiplicando la familia. Y este Jacob llega a tener dentro de su familia alrededor de 70 personas que a causa del hambre que habían estado padeciendo y a causa de uno de sus hijos que estaba en Egipto, este es José, que estaba al servicio del faraón y por su buen desempeño le hizo gobernador de Egipto. Así que se viene toda la familia, estos 70, que son aceptados y bien recibidos allí en Egipto. Pasa el tiempo, ustedes noten que voy rápido porque quiero dar el panorama completo. Pasa el tiempo, muere Jacob, muere José y toda aquella generación. Y continúa diciendo la Escritura, asume el poder en Egipto otro rey. Supuestamente debe haber muerto el otro, pero la Escritura lo dice así, que no conocía a José, no conocía a Jacob. Y este Jacob, recibiendo, poco antes, recibiendo de un ángel de Dios un nuevo nombre de Jacob, le pone Israel. Y ese nombre viene por su persistencia de no querer soltar a un ángel con el cual se había trenzado en lucha y no lo quería soltar hasta que no le bendijera. Habían llegado hasta el amanecer y le dice, soltame ya el ángel porque ya ha amanecido, y dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Entonces de ahí, ahora te vas a llamar Israel, que significa el que lucha con Dios y con los hombres. Así que le habla otra vez Dios a Jacob, ahora a Israel, y le dice, en Egipto
haré de ti una gran nación. Allí se multiplican en gran manera. Los egipcios comienzan a tenerles miedo. Por otra parte, los israelitas se hacían más numerosos y más poderosos. Así que el rey de Egipto maquina un plan macabro. Ponen capataces sobre ellos, los comienzan a oprimir, les imponen trabajos forzados. Y estos, los israelitas, pueblo de Dios, dicen las Escrituras que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. En ese círculo vicioso les imponían más trabajos pesados, los trataban con más crueldad, les amargaban la vida, obligándolos a hacer trabajos de esclavos, tratándolos con crueldad. No sé si van siguiendo la historia. De ser huéspedes pasan a ser esclavos maltratados. Y se cumplió la promesa de Dios a Jacob: allí en Egipto te vas a seguir multiplicando. Voy a hacer de ti una gran nación. Así que el rey de Egipto ordena. No sabía cómo parar la cosa, el crecimiento. Se seguían multiplicando, seguían siendo más poderosos. Y los egipcios empezaron a temerles. Así que me imagino que este faraón entró a pensar: ¿cómo hago para frenar esto? Así que ordena a 2 parteras que cuando ayuden en el parto a las hebreas, si es varón, les dice: mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Y las parteras, siendo temerosas de Dios, los dejaban con vida. Cuando se enteró el faraón, las llama y les pide explicaciones. ¿Qué está pasando acá? Y ellas se excusan diciendo: lo que pasa, que son mujeres llenas de vida y dan a luz antes que lleguemos. Y por esa actitud, Dios bendice a esas mujeres. Y los israelitas seguían haciéndose más fuertes y más numerosos. Así que el faraón imparte esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los bebés varones de los hebreos que nazcan, y a las niñas déjenlas con vida. En ese interín es donde nace Moisés, al que Dios prepararía durante 80 años para sacar a los israelitas de Egipto. Los israelitas seguían lamentando su condición de esclavos, y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Mientras tanto, Moisés cuidaba un rebaño de ovejas de su suegro. Dios lo llama y llama su atención con una zarza ardiendo. Y cuando éste se acerca a mirar, Dios le dice: Moisés, Moisés. Y él responde: aquí me tienes.
yo soy Dios, el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le sigue diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto y los he escuchado quejarse y conozco bien sus penurias, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Y le sigue diciendo Dios a Moisés, ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Moisés le dijo, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Le responde Dios, yo estaré contigo. Te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Y le dice, cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto. Moisés vuelve a preguntarle a Dios, y cuando me presente ante los israelitas, ¿qué les digo? Diles, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Vuelve a preguntar Moisés, y si me preguntan cómo te llamas, Dios le dice, yo soy el que soy. Esto es lo que tenés que decirles a los israelitas, yo soy. Me ha enviado a ustedes. Y continúa la historia en cuanto a preparativos y detalles para comenzar con el proceso de liberación. Dios guiándolo a Moisés y a los ancianos, les dice, vayan a ver al rey de Egipto y díganle que dejen ir a los israelitas a hacer un viaje por el desierto por 3 días para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero también le dice, yo sé que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios. Con todas las maravillas que realizaré entre ellos, después de eso, el faraón los dejará ir. Moisés insiste ante el faraón que deje ir a los israelitas. Este en su obstinación no los deja ir, por el contrario, los oprime más. Dios por mano de Moisés empieza a hacer señales. Le dice, toma una vara. Esa vara delante del faraón se convierte en serpiente. Fue una de las primeras señales como para convencerle que deje ir libre al pueblo israelita. Él endurece su corazón. Viene una segunda señal. Tocale, dice Dios, con tu vara las aguas de Egipto. Y toda agua se convierte en sangre. No hay agua para beber,
peces muertos, olores nauseabundos, toda sangre, todo sangre, arroyos, canales, lagunas, depósitos de agua, el agua en las vasijas. Aún así, Faraón no hizo caso y volvió a endurecer su corazón. Pasan 7 días, vuelve Moisés a Faraón y le dice, el Señor dice, deja ir a mi pueblo. Si no los dejas ir, infectaré todo Egipto de ranas. Y así aconteció. Siguió Faraón sin dejarlos ir. Envía otras plagas, mosquitos, tábanos, la muerte del ganado de los egipcios, vacas, caballos, asnos, camellos, ovejas, ni uno solo quedó vivo. Y detalla que de todo el ganado de los israelitas no murió ni siquiera uno. Faraón sigue endurecido, siguen las plagas de las úlceras, del granizo, de langostas, de tinieblas. Y después de todas estas plagas, Faraón amenaza a Moisés. Parece que era ya el último eslabón. Y le dice, no vuelvas a presentarte ante mí. El día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. Dios vio toda la situación, oyó esta amenaza y le dice a Moisés, voy a traer una plaga más. Y después de eso, los va a dejar ir. Y cuando se vayan, cuando los eche, ustedes van a rendirme culto. Así que los israelitas, por iniciativa y orden de Dios, dice, cuando se vayan, pídanle a sus vecinos egipcios sus joyas, oro. ¿Se acuerdan lo del principio? Cuando salgan de ser esclavos, van a salir con riquezas. Así que ustedes deben pedir a sus vecinos objetos de oro y de plata. Y el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Moisés hace un anuncio. Así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava y aún del ganado. Y en todo Egipto habrá grandes lamentos como no lo ha habido ni volverá a haberlo. Tremendo estar en esos tiempos, ¿eh? Dios le habla a Moisés y a Aarón, indicándoles cómo debían proceder. Debían en determinado día, en determinada hora. Tenían que tomar un cordero por familia y si la familia era chica debían compartirlo con los vecinos.
sacrificarlo y con la sangre debían rociar los postes y el dintel de sus casas. Ese cordero sacrificado debía ser asado, acompañado de hierbas amargas y pan sin levadura. Debían comer el cordero asado esa misma noche, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Y dice, se trata de la Pascua del Señor. Así que esa misma noche, por todo Egipto, heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses egipcios, y firma yo el Señor. Y les dice, la sangre con que rociaron los postes y el dintel servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes, no les tocará ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarlo. Llegado la medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón hasta las primeras crías del ganado. Todo Egipto se levantó esa noche y hubo grande lamento en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Se convenció, los dejó ir. Dios sabía que eso iba a acontecer, por tanto, debían recordarlo, tenerlo en memoria como fiesta a Dios, porque había sacado al pueblo de esclavitud. Yo no lo escribí, pero continúa porque quise tratar de sintetizarlo lo más posible. Pero cuando estaban festejando por los ritos establecidos por Dios, y venían los hijos y le decían: ¿y por qué hacen esto? Y dice la Escritura: y ustedes le dirán, porque Dios sacó con mano fuerte a su pueblo que estaba siendo sometido, esclavizado en Egipto. Y así pasar de generación a generación. Jesús respeta esa fiesta. ¿Ustedes recuerdan la última cena de Jesús con sus discípulos? Y estos le preguntan: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comamos la Pascua? Y él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos.
Así que los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces, recuerdan, esto es más común cada vez que celebramos la cena del Señor. He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Por otro lado, Pablo, hablándole a los corintios, le dice: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Es el Cordero de Dios que por su sacrificio y derramamiento de su sangre pasó por alto, que esa es la traducción de Pascua, pasó por alto la muerte de la que éramos merecedores, cargando sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces, la Pascua es mucho más que lo festejemos, porque es una fiesta al Señor, porque recordamos que con mano fuerte sacó a su pueblo de la esclavitud, porque escuchaba el clamor y la desesperación de ellos, y Dios no lo abandonó. Así ha hecho Dios con nosotros. Jesús es el Cordero de Dios, es el Cordero Pascual, y que por su sacrificio pasó de nosotros la muerte. Quise con esto que cuando recordemos la Pascua sea fiesta al Señor. Yo digo, puede ser con endulzarnos el paladar con un huevo, puede ser que con una rosca, y puede ser con un cordero en la parrilla, pero siempre tener presente que es fiesta al Señor, porque Él nunca descuidó ni abandonó a su pueblo. Yo creo que con esto concluyo esta parte. Seguiría el tomar la cena pensando en el Cordero Pascual para con nosotros, que es Cristo, que ya hizo el sacrificio para que nosotros tengamos vida. Pasó de nosotros la muerte.